Bueno, ahora voy a pasar un poco a explicar las particularidades de las estructuras que elegimos para los artefactos. Es importante decir que estas estructuras, las móviles y las tejidas, fueron elegidas específicamente para los territorios que vamos a estudiar, porque creemos que este tipo de estructuras son mejores catalizadores para las cualidades, los procesos o las características que pensamos que estas unidades paisajísticas tienen. Es decir, que no es azarosa la elección de este tipo de estructuras para introducción, sino que son específicas del lugar. Este año vamos a trabajar en 3 unidades paisajísticas, en realidad en introducción, en agua barranca, en bosque y en la pampa. Yo en esta clase no hago referencia a la pampa porque en la pampa podemos trabajar con ambas estructuras, es decir, puede ser un híbrido, por lo que me voy a referir específicamente a las estructuras en relación a estos dos lugares. En el agua y barranca vamos a trabajar con las estructuras móviles y en el bosque con las estructuras tejidas. Cuando empezamos a estudiar los artefactos móviles, lo hicimos porque empezamos a proyectar en territorios donde la fuerza de la naturaleza, digamos, tenía más presencia de la naturaleza, porque se inundaban los territorios, porque se sedimentaban, porque la barranca se erosionaba, es decir, donde los procesos tenían más notoriedad, por decirlo de alguna forma. Hace algunos días empezaron a circular estas imágenes acá del río Paraná. Como ustedes saben, el río está muy bajo y esto empezó a provocar grietas en la barranca. La foto ahí del medio es de Club Mitre. Un poco la pregunta, bueno, también un docente nos había acercado, que había estado hablando con unos ingenieros, que nos había dicho que la composición de la barranca es limo-arcillosa. Por lo tanto, la humedad es lo que mantiene, a grandes rasgos, la humedad es lo que mantiene unida, digamos, a la barranca. Como baja el río, se empezó a agrietar. Entonces la pregunta cuando empezamos a elaborar sobre este tipo de territorios era cómo proyectar ahí, cómo construir ahí, cómo ser más conscientes de este tipo de procesos. Es por eso que las estructuras móviles nos ofrecen quizás poder acompañar a este tipo de procesos como de una forma mucho más cercana. No porque la arquitectura que vamos a construir necesariamente se tenga que mover, no nos interesa como los proyectos que tienen tabiques que se corren para un lado o para el otro y hacen espacios más grandes o más chicos, no porque esté mal, sino porque entendemos que del movimiento y del cambio que estamos hablando tiene que ver con un tiempo que no es el inmediato. Por lo bueno. Estas son otras imágenes, acá cuando hemos empezado a aparecer el túnel subfluvial. En este momento, ¿no?, en el que hay que traspasar de la colección al artefacto, a mí me gusta mucho hacer referencia a distintos artistas que trabajan con este tipo de tiempo. Andy Goldsworthy, o como se diga, Richard Long, Olafur Eliasson. Si no vieron la película Ríos y Mareas de Andy, les recomiendo, está en internet. Es un acercamiento a su obra y a cómo la piensa, cómo, las reflexiones que hace al respecto. Y es decir, son artistas que se valen de los procesos, los potencian y se sirven de ellos, digamos. El video que voy a mostrar ahora es un video de una obra de Olafur. La pongo y después hablo un poco al respecto.
Bueno, lo que me gusta pensar acá es cómo el artista, cómo Lafur congela el tiempo, ¿no? O sea, y cómo de repente vuelve sólida el agua. Él dijo en un ensayo, sí, tiene como un librito, un pequeño ensayo que se llama Los modelos son reales, que también lo voy a adjuntar. Él habla un poco de esto y dice: para entender, habitar y evaluar el espacio resulta crucial reconocer su aspecto temporal. El espacio no existe simplemente en el tiempo, es del tiempo. Las acciones de sus usuarios recrean continuamente sus estructuras. A menudo se olvida o se reprime esta condición, pues generalmente la sociedad occidental todavía está basada en la idea de un espacio estático no negociable. Los intereses comerciales también alimentan esta idea a medida que la gente se ha ido dando cuenta que los objetos estáticos y los espacios objetivos son más comerciables que sus equivalentes relativos e inestables. Cuando se piensa en los entornos como estables, tendemos a perder un sentimiento de responsabilidad por los medios en donde nos movemos. El espacio se convierte en un fondo para la interacción más que en un coproductor de interacción. Todo se sitúa dentro de un proceso, todo está en movimiento. En esta clave me parece también importante mostrarles el modo de aproximarse a estas reflexiones que tiene Lafur. Y lo hace a través de estos modelos o artefactos, de lo que va obteniendo algún tipo de respuesta a las preguntas para las que fueron creados o para las que fueron pensados. Esto también formaba parte de una exposición de él, pero va girando por todo el mundo. Y se llama Model Room, la sala de los modelos. Y un poco es mostrarle, ¿no?, la cantidad de modelos. Y él dice que los modelos en realidad son proyectos en sí mismos, de los que va sacando ciertas reflexiones y a partir de las cuales va elaborando otras. Hay otro video, está en inglés, por lo que no lo voy a pasar ahora, pero después ustedes cuando tengan el PowerPoint lo van a poder ver. Me parece también importante, de alguna forma, estas reflexiones que resaltábamos de Lafur, porque como nos preguntábamos antes, cómo son estas arquitecturas, ¿no?, que son del tiempo y en territorios donde este tiempo es mucho más visible, donde estos procesos naturales son más abruptos. ¿Cómo proyectamos ahí? Los tipos de artefactos estos que proponemos guardan estas reflexiones que tienen relación con el lugar a donde estamos trabajando. Las estructuras desplegables o los artefactos móviles son un poco la respuesta a este tipo de procesos en la unidad paisajística del agua y de la barranca. Desplegarse es un atributo básico de todos los organismos vivos, desde su crecimiento, o sea, hay un despliegue de células, hasta el movimiento como estirar un brazo. El diseño kinético y sus estructuras desplegables ha sido a lo largo de la historia bastante trabajado, desde el movimiento futurista italiano o la Bauhaus en Alemania. Estas son algunas imágenes de un taller de la Bauhaus donde empezaban a explorar los origamis y donde empezaban a entender y empezaban a introducir la cuarta dimensión, la del tiempo, como elemento clave para la transformación. También son estructuras que se han utilizado en la industria aeroespacial, sobre todo para poder mover estructuras de manera más compacta y desplegarlas en el espacio. Esto también ocurre en la Tierra, como en las ferias, o como se estuvo viendo ahora también con los refugios o los hospitales de emergencia por la pandemia. En este sentido les voy a mostrar
Este video lo puse muy rápido yo para que no nos quite tanto tiempo. Es un video de Andrés Jaque, que es un arquitecto español en colaboración con otra persona más que no recuerdo, perdonen, que trata un poco sobre el paisaje del coronavirus, pero me gustaría que puedan hacer más foco sobre estas estructuras móviles, ¿no?, que estamos hablando, sobre los refugios, los hospitales. Bueno, acá ya se va por otro lado, pero lo pueden ver ustedes también. Cuando hablamos de estas estructuras desplegables, no hay una definición concreta que abarque a todas, porque hay distintos tipos. Entonces no hay una definición completa que abarque a todas, pero una definición como la más cercana es que son estructuras capaces de grandes cambios en su configuración. Este tipo de estructuras pueden expandirse, contraerse, depende de su geometría, al material y a las propiedades de sus mecanismos. Cuando tratamos de clasificar estas estructuras, podemos aproximarnos desde dos distintos lugares. Este es un diagrama de una investigación, como ven abajo, de esta señora, no sé, Esther Rivas Adrover, que también es un libro que les voy a subir para que lo puedan consultar. Ella lo divide en dos tipos, uno a través de sus componentes estructurales y otro a partir de las técnicas generativas. A partir de las componentes estructurales, como ven, tienen distintos subgrupos, cuando estos componentes son rígidos, deformables, flexibles o combinados. Y en las técnicas generativas, otros dos subgrupos, uno es origami o plegado de papel y la otra es biomímesis. Yo voy a repasar rápidamente sobre esta clasificación que acerca a ella, para que más o menos podamos entender cuál es el marco a donde vamos a empezar a referenciarnos. En el primer grupo, que era el de estructura, vamos ahora a partir sobre el de componentes estructurales, vamos a empezar con el de rígidos. Ven ahí que hay dos tipos de rígidos, uno que es los entramados y otro que es los sólidos. Dentro de los entramados, es importante también que los rígidos, a partir de esta primera clasificación que son los grupos estos rígidos, es importante decir que en todo su proceso de despliegue
es controlable y la estructura siempre está estable en todos los estadios de este movimiento. Entonces, ahora cuando pasamos al de los entramados, que entramados se refiere a esta mínima cantidad de elementos para poder formar una superficie, está este primero tipo, que es el NASA Type Cubic, que en todos sus despliegues, como ven ahí, son despliegues geométricos. Después está que lo que es importante resaltar de es que a partir de su mecanismo permite desplegarse en arcos, en torres y en estructuras tipo carpas. El mecanismo de estudio, ¿no? El mecanismo con el que permite este despliegue es un bucle que permite articularse y rotar, y lo importante es que permite moverse en 3 dimensiones. Yo voy a ir por como la data más general, después ustedes, si se ven interesados por alguno en lo particular, lo pueden ver en el libro o googlear, están todos. Otro de este mismo subgrupo es el de las tijeras, que es como el más conocido quizás. Hay una gran variedad de estructuras de tijera que se han desarrollado, digamos, de diferentes escalas, diferentes formas. Su sistema de construcción es bastante simple y utiliza pivote. También están las tijeras que se expanden, digamos, en forma radial, como las de la derecha. En el grupo de los sólidos, que conectan, digamos, los paneles paneles rígidos, está que es antena centrifugal, que se abre utilizando la fuerza centrífuga, o sea, una fuerza radial que se expande desde el centro de un cuerpo que rota. Después está estos de bisagras desplegables, estas blob structures, que como ven en la derecha acá se despliegan como en forma libre y pueden, digamos, desplegar una forma bastante orgánica, por así decirlo. Después ¿se acuerdan el subgrupo de componentes estructurales deformables? Dentro de estos vamos solamente a mostrar los inflables. A través de la manipulación de aire es que se crean este tipo de estructuras. Nosotros en el taller hemos trabajado, yo he trabajado un año en específico solamente con inflables. Todos los estudiantes realizaban una primera aproximación en escala, del artefacto, ¿no? De 50 por 50 por 50, y después desarrollamos un inflable en escala 1 en 1, donde podíamos, acceder al espacio interior. Después está el otro grupo, que es el de los componentes flexibles. Este es bastante raro, pero me interesaba poder mostrarlo porque no puede ser clasificado ni en rígidos ni en deformables, porque, solamente permite es flexible a una sola dirección. Por ejemplo, ¿vieron la cinta métrica? Que se puede doblar en una dirección. Y en combinados tienen componentes que son rígidos, otros que son deformables o flexibles para recrear el mecanismo. Está el sistema de tijeras con membranas, que son, como los utilizados comúnmente. Y después están este sistema estructural, que es el Tensegrity, que es un sistema que está basado en un conjunto de componentes discontinuos que están en compresión, que interactúan con un conjunto de elementos que está en tracción, y así genera, la rigidez en la estructura. Esto permite también compactar la estructura y volverla a abrir en otro lugar. Y
ejemplos de técnica generativa está este primer grupo de doblado de papel o plegado de papel o origami. A partir del plegado es lo que le otorga, digamos, fuerza y las propiedades cinéticas a este material. Aplicar estas propiedades las propiedades del origami a la arquitectura es bastante complejo, porque al cambiar de escala requerimos de un papel o un cartón o lo que fuera mucho más grueso, y esto hace que el movimiento fluido sea, digamos, una tarea bastante complicada. Pero hay algunas experiencias y experimentos que se han realizado. Bueno, y está este otro subgrupo que es el de biomímesis, que es vida a imitar, digamos, que están los animales por un lado y las plantas por el otro. Un poco es la aplicación de ciertos métodos o de sistemas encontrados en los sistemas biológicos que al estudiarlos y desarrollarlo permite aplicarlo con tecnología moderna. No son copias literales de un fenómeno biológico, sino son abstracciones del concepto principal, digamos, de los mecanismos. Los que tienen que ver con animales o con insectos, por ejemplo, el que se está mostrando ahora, son relacionados al crecimiento o a la extensión de algunas partes del cuerpo. Y después están los de las plantas, que por ejemplo, es de una planta carnívora, creo, bueno, el mecanismo que hace para cerrar. Cuando hablamos de este tipo de arquitecturas, ¿no? La arquitectura está móvil. Hay veces que son programadas para activarse manualmente, o otras que están conectadas a través de distintos sensores que pueden ser accionados a partir del movimiento o de la luz. Ahora paso a las estructuras o artefactos tejidos, que son los que vamos a aplicar en particular en el bosque y también puede ser en la pampa. Como dijimos antes, este tipo de estructuras están pensadas específicamente para una unidad paisajística, y es un poco una posible respuesta de cómo nosotros entendemos cómo la arquitectura debiera actuar ante determinadas características. En el caso del bosque, nuestra pregunta fue cómo construir fundiéndonos con el paisaje, no tomar el concepto de fundirse con pasar inadvertido, sino tiene que ver con una invitación más que nada a pensar cómo construir en relación o acompañando a estas estructuras que se encuentran en crecimiento, ¿no? Que están vivas, que son los árboles. Obviamente esto también, si abarcamos o abordamos, el concepto de crecimiento, también estamos hablando del tiempo del bosque. Estos son algunas fotos de un acto poético realizado en el bosque, donde se empezaron a tensar y a tejer algunas cintas de colores en relación a estas estructuras. Creo que un poco la idea de trabajar con estructuras tejidas en este lugar viene de esta iniciativa, en conjunto también con otras dos investigaciones que les voy a mostrar de otra universidad, que es la Universidad de Londres, la Architectural Association. Esto es una investigación que se llevó a cabo en el campus que tiene Hook Park, que es un bosque que tienen de ellos. Y un poco lo que proponían era un espacio temporal que pudiese de alguna forma interactuar con los troncos de los árboles. Fíjense el mecanismo que proponen para poder atarse a estos troncos y tomarlos como estructura portante, digamos. Y otra investigación que también es del mismo campus,
en la que esta chica Laura Welch proponía unas especies de dispositivos o de artefactos en relación a árboles que estaban en crecimiento y cómo después esos troncos iban de alguna manera esquivando o apropiándose de estos dispositivos. Me interesa esta investigación porque me parece que pone sobre la mesa esta idea de que el bosque no es un territorio estático, sino que estas estructuras van a ir expandiéndose con el tiempo, ¿no? Me parece que es importante que logremos trabajar con estas dos cuestiones, ¿no? Con tener en cuenta estas estructuras y con su expansión. Bueno, tejer. Tejer es, digamos, es un proceso mediante el cual hilos o alguna otra fibra se van entrelazando formando una red continua, cruzando hiladas horizontales con hilos verticales, es lo que mejor llamamos un telar. Estas son algunas fotos sacadas del libro de una arquitecta de la Bauhaus, que no me acordé de poner el nombre ahí, pero bueno, en la Bauhaus había un taller de telar bastante importante. Para hacer como una diferenciación, creo que de los artefactos móviles es importante estudiar, ¿no? Como dijimos antes, cuál es este mecanismo, cuál es la rótula, cómo es esta rótula, porque es lo que nos permite un tipo de movimiento distinto. Y en este caso, en el caso de las estructuras tejidas, es importante entender cuál es el patrón, ¿no? Y cuál es el nudo. Es una característica principal de estas estructuras, los nudos. Y según Italo Calvino, les voy a leer un pedazo de un texto. Dice, en el nudo la intersección entre dos curvas nunca es un punto abstracto, sino más bien el punto exacto donde un cabo de la cuerda o línea o hilo corre o gira o se amarra por encima, por debajo o alrededor de la misma o de algún elemento similar a sí misma, en respuesta a las precisas acciones de practicantes de una variedad de oficios, desde el navegante al cirujano, del zapatero al acróbata, del alpinista al costurero, del pescador al envasador, del carnicero al cestero, del fabricante de alfombras al afinador de pianos, bueno, y sigue. Es decir, son los nudos estos elementos fundamentales de estas estructuras. En la construcción, el anudar evolucionó desde el trenzado de palos y ramas hasta técnicas mucho más elaboradas con encastres. Es importante también resaltar o sugerir la condición de devenir de este tipo de estructuras, donde a través de los procesos de crecimiento y de movimiento, el anudar es el principio fundamental de coherencia. Y estos nudos deben ser siempre pensados de acuerdo a las posibilidades de los materiales con los que estamos laburando. Este tipo de estructuras no podría clasificarlas como lo hice con las estructuras anteriores, pero sí me parece importante acercarles por lo menos algunos ejemplos. Estos son algunas estructuras desarrolladas por Kengo Kuma, que es un arquitecto japonés. Con madera son sistemas portantes. El que está por encima es un sistema que se llama sistema Sidori, es un sistema bastante antiguo que lo que permite, se utilizaba en los antiguos templos chinos, y lo que permitía era poder cambiar una pieza de madera que estaba deteriorada y sin tener que desarmar toda la estructura. Y el otro es una estructura exportante que hace en un bar, no me acuerdo en dónde, que lo que hace es sostener todo el edificio. Este caso es el caso del Sidori que les contaba antes. Es un sistema de encastre, pero que no tiene
ningún tipo de pegamento o no tiene ningún tipo de clavo, tornillo, nada. O sea, solamente con girar una de las piezas, fíjense cómo está hecho el encastre, lo que permite el giro, esto que hablábamos de los nudos, ¿no? Y también permite desarmarlo, por lo que quizás es una estructura que podría estar bastante vecina, ¿no? También como estructura tejida de estructuras móviles, porque digamos, se puede desarmar y volver a armar en otro lado o no. Y este es también otro sistema, no sé si es chino o japonés, pero bueno, también utilizado mucho por Kengo Kuma. Para finalizar, me gustaría como acercarles una conclusión de todo el proceso que venimos digamos, haciendo hasta hoy. Estas imágenes que recolectamos y que van a ser reinventadas y transformadas hasta convertirse en arquitectura, es como dijimos antes, la idea es de un solo proyecto que va a ir sedimentando a la par de que vamos reinterpretando, ¿no? las distintas instancias que proponemos. Como proyectistas que somos, estas reglas de juego, o sea, las reglas de transformación, las proponemos nosotros. Los registros que obtuvimos digamos, con la colección depende del sensor que cada uno de nosotros hayamos utilizado. En este caso no para relevar ni registrar, porque en realidad lo hicieron a partir del banco de imágenes, pero sí para seleccionar, ¿no? Entonces el objetivo en realidad principal de este ejercicio y sobre todo del primer año es poder activar esas miradas y hacernos preguntas. El proceso creativo es complejo y lo que vamos haciendo es ir tejiendo como las diferentes variables con las que vamos trabajando, el lugar, las personas, los ritmos, la historia, la cultura, el programa, el tiempo. Y es un modo de proceder en el que vamos avanzando a partir de preguntarnos y de la prueba y del error. Pero siempre nos movemos a partir de la duda. Y una vez que arribamos a una respuesta o a un momento de esa respuesta, esta respuesta es específica para un sitio y para una situación que estamos analizando. Así que bueno, espero que se haya entendido más o menos por dónde va el ejercicio. Cualquier duda, consulta o algo me preguntan a mí o a sus docentes. Y bueno, nos estamos viendo. Chau.